Primer libro de Reyes, capítulo 13. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado como Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que está sobre él, esta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Oraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yéndose tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Amén. Puede sentarse. Muy amable, muy gentil por estar de pie en reverencia a la palabra de Dios. Para colocarnos en contexto, entender un poco que este evento se lleva a cabo posterior a lo que fue la división de las tribus de Israel en dos reinos. Usted sabe que todo esto sucedió ahí mismo donde usted está. Si usted retrocede, en el capítulo 12 habla de una rebelión que se dio, que se produjo precisamente después de la muerte de Salomón. Y usted sabe que uno de los promotores y uno de los que encabezó la revuelta fue precisamente Jeroboam. La escritura dice en el versículo 25 del capítulo 12 que Jeroboam edificó allá en el monte de Efraín, reedificó a Siquem, una ciudad que había sido destruida. Resulta que en aquel lugar el señor Jeroboam edificó un altar
edificó un altar donde colocó a 2 ídolos. Precisamente lo habíamos dicho aquí antes, que la intención era colocar o hacer un lugar alterno de adoración al que se encontraba en Jerusalén. Y colocó 2 becerros de oro en un lugar alto para que allá se estableciera otro punto o la segunda capital religiosa de la antigua, el antiguo reino unificado de Israel. En este momento había 2 reinos. El reino del norte se dividió en reino del norte y reino del sur. Precisamente esto sucede antes del evento que acabamos de enunciar. Pero el protagonista de aquí no es Jeroboam. Jeroboam, con su pecado de quemar incienso, de edificar en vez de un lugar alto, de levantar ídolos, de llevar al pueblo precisamente, de desviarlo hacia la idolatría y hacia lo que Dios, uno de los pecados más castigados, reprendidos y condenados por Dios, que era la idolatría, el paganismo. Jeroboam trata de edificar su propia religión, su propio estado, pero un estado no puede ser estado si no tiene una ideología, algo en que creer. Y el pueblo de Dios es un pueblo muy espiritual, muy religioso. Por eso él necesitaba establecer un punto o colocar un epicentro religioso para el nuevo reino del norte. Y por eso Jeroboam se dio a la tarea de establecer, como lo decíamos hace aquí unos meses, el monte donde el pueblo se iba a reunir en un segundo templo. ¿Recuerdan lo de la mujer samaritana que dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros adoráis en Jerusalén? ¿Dónde es que hay que adorar? Bueno, precisamente ese monte que se refería al monte Gerizim, el lugar que Jeroboam estableció como el segundo templo, donde colocó 2 becerros para que ahí se ofreciera sacrificio, se ofrecieran holocaustos, y Dios no estuvo contento con lo que estaba pasando. La escritura dice que en ese lugar estaban quemando inciensos, ofreciendo sacrificios, y Dios levanta un profeta porque Dios no estaba conforme con lo que estaba sucediendo con el reino del norte. Dios envía un profeta. El profeta, nos damos cuenta, en el capítulo 13, vino de Judá a Betel, vino del sur hacia el norte. Es decir, Dios lo toma del sur y lo manda al norte. Y dice la escritura que estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó y dijo unas palabras de parte de Dios. Dijo lo siguiente: he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra, dice la escritura, que extendió su mano y dijo prenderle, pero dice la palabra de Dios que la mano de aquel rey de Jeroboam se le secó. Y la Biblia dice que este hombre le rogó al profeta para que su mano le fuera restaurada, y el profeta oró y la mano le fue restaurada. Son sucesos continuos que acontecieron en ese momento, pero en medio de lo que estamos hablando había un profeta anónimo, no conocemos el nombre, sabemos que venía de Judá, pero no sabemos su nombre, su familia, no sabemos de dónde salió. Es una de esas tantas personas de las cuales no se conoce su genealogía, pero que tenía un propósito específico en la historia bíblica. ¿Cuál es el tema de esta mañana? El tema de esta mañana es: no te comas todo. Ese es el tema de esta mañana. ¿Y por qué vamos a hablar de no te comas todo? Porque Dios nos ha dado algo que se llama discernimiento.
algo que se llama criterio y algo que se llama dominio propio, que debemos aprender a ejercitar y usar en el momento de la toma de decisiones. Y vamos a aprender de este profeta, pero antes de aprender de este profeta, vamos a ver un poquito de gracia, de más gracia en el libro de Génesis. Porque si usted quiere ser un buen estudioso de la palabra de Dios, un buen teólogo, un buen exégeta, un buen intérprete de la ley, debe entender que el Antiguo Testamento tiene gracia y que el Nuevo Testamento tiene ley. Eso tiene que aprenderse. Le voy a colocar un ejemplo. El Antiguo Testamento tiene gracia desde el principio. Recuerden el capítulo número 6, cuando Dios dice que va a destruir la tierra, porque el continuo estado del pensamiento y el corazón del hombre era la maldad. ¿Qué aparece después? Posterior a esa decisión de Dios de destruir la tierra con agua, hay un pero. ¿Qué dice la Biblia? Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? Que no le vendan humo ni le vendan mentiras. Cuando le dicen que el Antiguo Testamento es ley, en el Antiguo Testamento hay gracia. Amén. Y que no le digan ahora que en el Nuevo Testamento todo es amor y todo es gracia. Porque usted sabe cómo termina la Biblia, cómo termina con un libro llamado Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, mire, y la ley de Moisés no le ve media, no le llega a los tobillos a los juicios que hay en Apocalipsis. O sea, que no podemos decir que el Antiguo Testamento es solamente ley y que el Nuevo Testamento solamente es gracia. O sea, esto es un solo libro. Esto lo dividimos nosotros, los seres humanos. Pero esto es un solo libro, lleno de ley y lleno de gracia por todos lados. Amén. Amén, iglesia. Ahora, en el Antiguo Testamento, la ley hablaba de una muerte física. Se refería a una muerte física. Por ejemplo, si un hombre blasfemaba de un joven hijo contra su padre o su madre, tenía que morir apedreado, ¿verdad? Y si una mujer era sorprendida en el pleno acto, o un hombre con un hombre en pleno acto de adulterio, los dos tenían que ser apedreados. Y uno dice, ley, no, pero ley. Pero ¿y usted cree que eso es mejor? ¿Qué es peor? O lo que dice Jesús en el tiempo de la gracia. Mateo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Para mí, ahora no se está juzgando el hecho, sino ahora Dios busca la intención. O sea que la gracia también tiene mucho de ley. Amén. Ahora, vamos a ver, porque Génesis, el Señor, la primera vez que le dice al hombre que no haga algo, precisamente es en el libro de Génesis. De hecho, el primer no en la Biblia aparece aquí. Usted no va a encontrar un no en la Biblia, sino cuando Dios se refiere a el árbol de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 2 dice la Biblia, versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás. No comerás. Usted se va a encontrar con un no. Y cuando usted lee el Decálogo en capítulo número 20 del libro de Éxodo, se va a encontrar con que hay 8 mandamientos que contienen un no como prefijo, y los otros 2 son los únicos que no contienen un no inicial. Es decir, que 8 de los mandamientos tienen que ver con prohibición. Los únicos 2 que no contienen un no es: acuérdate del día de reposo para santificarlo, y honra a tu padre y a tu madre. Pero los demás dicen, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni en la tierra. Dice, no matarás. Dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Amén. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Se da cuenta que el término no es un término válido dentro de lo que es la estructura teológica de la Biblia. No podemos
pretender que cuando hablamos de Dios todo es sí y amén, ¿verdad? No todo es sí y no todo es amén. También existe el no. Ahora, en el capítulo número 2 dice la Biblia, el versículo número 16, que hay un principio, escúcheme, de obediencia acá establecido por Dios. Dice: de todo árbol del huerto que podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, dice la Biblia, ciertamente morirás. Es lo primero, la primera prohibición que aparece en la Biblia. El ser humano está siempre en un constante deseo de independencia, de autonomía, de emancipación. Y esa no fue la excepción en el caso del huerto del Edén. Esa no fue la excepción entre nuestros primeros padres, porque solamente había una norma que cumplir, y era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasa cuando una persona ve un símbolo? El símbolo, el icono de prohibir es un círculo con una línea atravesada, que usted cuando lo ve significa prohibido. No se puede pasar, no se puede fumar, no se puede comer, no se puede hablar. Es decir, que es un principio que existe desde la creación del mismo hombre. Amén, iglesia. Hay que enseñarle a nuestros hijos que el no es una respuesta. Hay que enseñarle a las personas que también Dios puede responder con un no. Amén. Cuando Moisés, que estuvo 40 años con el pueblo en el desierto, estaba presto a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo que no iba a entrar. Dios le dijo: no vas a entrar, la vas a ver desde lejos. Cuando el rey David tuvo el sueño, tuvo la idea, tuvo la revelación, la inspiración de Dios, y tuvo ese deseo de edificarle casa a Dios, ¿qué le dijo el Señor? No vas a construir tu casa, la casa me la va a construir un hijo que va a nacer de tus lomos. O sea que Dios dice que no. Amén, iglesia. No es una respuesta. Amén. Pero la Biblia dice que el hombre, haciendo uso y alarde de uno de los dones o de los atributos comunicables que Dios le ha dado al hombre, como es la voluntad, el hombre decidió comer de lo que no debía comer. Dios le dijo: no comerás de ese fruto, de ese árbol. Y la gente a veces dice: ¿por qué Dios no colocó a los ángeles que colocó para que guardaran el camino al huerto del Edén cuando expulsó al hombre? ¿Por qué no los colocó antes alrededor del árbol de la ciencia para evitarnos el problema que tenemos ahora? Pero es que el hombre necesitaba hacer uso, ejercicio de uno de sus dones más preciados, que es la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Amén. Muchas de las grandes doctrinas bíblicas, y no solamente, sino de la tradición judía, tienen que ver con la comida. El judío tiene un pensamiento y una filosofía de vida que dice: eres lo que comes. Eres lo que comes. Es tan importante la comida para el judío, para la tradición y la cultura judía hebrea, que Dios incluyó dentro de sus ordenanzas en la ley un capítulo especial para lo que ellos debían comer. Amén. Y como nuestra salvación vino por un judío llamado Jesucristo, cuando Cristo quiso establecer un principio para que la memoria de su muerte, de su sacrificio en la cruz, no quedara, no pasara al olvido, o las personas no la recordaran y terminaran en la ignominia, el Señor estableció el alimento como una forma de recordar su pacto y recordar su sacrificio a través de la cena del Señor, que es uno de nuestros sacramentos. El Señor utilizó el pan, comida muy pero muy importante y fundamental en la mesa judía. Utilizó el pan para representar a su cuerpo y utilizó el vino, el fruto de la uva, para representar su sangre.
¿Se da cuenta? El alimento está muy relacionado con los principios de Dios, pero más que todo con la enseñanza espiritual. Amén. Nosotros cuando comemos el pan no nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo una representación, un simbolismo. Semióticamente representa eso, un símbolo, el cuerpo de Cristo. Y cuando yo me tomo el vino, no estoy tomándome la sangre de Cristo. Ni como la religión tradicional, que cuando yo me tomaba la hostia, mis pecados eran perdonados. Amén. Cuando yo tomo el vino, estoy representativamente recordando, haciendo memoria, que la sangre de Cristo fue derramada para que mis pecados fueran perdonados. Amén. Recuerda cuando el Señor abrió la puerta para el pueblo gentil, cuando el Señor empezó a revelarnos que quería trabajar con nosotros, los no judíos. Por allá salió Pedro a la hora de la oración y subió a la hora de la oración y tuvo una visión donde vio un lienzo que se abría y descendía una gran cantidad de animales cuadrúpedos, ¿sí recuerdan? Inmundos, puros. Y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque, ¿cómo dijo? Una cosa Inmunda o como una... Imagínense, ¿se da cuenta la importancia de la comida? El judío tenía una relación muy intrínseca, o sea, hacía una relación, una alineación entre la comida y el significado espiritual de la misma. ¿Amén? Es tan importante que el judío tiene un estilo de vida alimenticio que se llama el estilo de vida kosher. Y digamos que es la dieta que ellos consumen. La comida kosher, la puede investigar, buscarla en los registros de las páginas internet y se dará cuenta que el judío no come cualquier cosa. Los judíos son muy cuidadosos a la hora de comer. Es tan delicado esto que el Señor dijo en la palabra de Dios, le recomendó en el libro de Deuteronomio al pueblo que no debían comer el cabrito. ¿Cómo dice? Cocinar el cabrito en la leche de su madre. Y usted se ha preguntado por qué dijo eso. ¿Por qué Dios estableció que no se podía comer el cabrito en la leche de su madre? Porque para el judío aquí habían dos principios representados, y eran la vida y la muerte. La leche representaba la vida y la carne representaba la muerte. Y había una inversión en el orden. Esto que estoy diciéndoles yo es un compendio o una interpretación o una explicación, una relación de lo que es la tradición judía. Y ellos dicen que lo que se quiso establecer ahí fue de que primero es la vida que la muerte. Cuando dice no cocerás a un cabrito, ya está hablando de muerte. Y cuando dice en la leche, estás hablando de vida. Y para ellos primero debía ser la vida que la muerte. Es lo que ellos relacionan en ese momento. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas, como lo de las pezuñas, como los animales que no podían comer, los pescados sin escamas no se debían comer, los animales con pezuña hendida, tenía que ser, sí, exacto, y un animal tenía que cumplir, tenía que ser rumiante y tener la pezuña hundida, perdón. Pero ¿por qué el camello era inmundo? Porque el camello era rumiante pero no tenía la pezuña hendida. Entonces tenía que cumplir ciertos requisitos. No se podía comer de todo, pero eso tenía una connotación espiritual. Amén. Porque nosotros ahora sabemos que todo se puede comer, porque la Biblia dice que por la oración es santificado. Amén. Ahora,
¿A dónde quiero llegar esto? A que entendamos que muchas veces cuando el Señor habla de comida, detrás de la cortina está dándonos una lección espiritual que debemos aprender. Por eso nos trasladamos a Génesis, porque cuando el Señor le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no significa que el contenido o que el fruto tenía un contenido mortal que lo condujo precisamente a ese estado. Amén. El árbol era un árbol común y corriente. Lo que el Señor quería destacar en una parte muy relevante son 3 principios. No te puedes comer todo. ¿Y sabes por qué no te puedes comer todo? ¿Cuál es el primer principio que podemos ver acá? El primero que nosotros hablamos es de la obediencia, ¿verdad? ¿Sí o no? La obediencia. Lo primero que Dios le exigió al hombre acá, lo único que le exigió Dios al hombre fue que fuera obediente. Que fuera obediente. Y es lo que nosotros debemos aprender. No podemos comer todo. No podemos digerir todo. No podemos desbocarnos a hacer todo lo que nos viene, porque debemos tener en cuenta que necesitamos hacer todo bajo la obediencia y regirnos bajo los principios bíblicos establecidos por Dios. Amén. Amén, iglesia. Ahora, la obediencia, que es el concepto más elemental cuando hablamos de esto, da paso a un segundo concepto, y es de la independencia, la autonomía de Dios. La serpiente le dijo a la mujer: tú no vas a morir, sino que Dios sabe que si tú comes de ese árbol serás como Él. Vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Y es un principio que debemos entender cuando Dios dice que no te comas todo, cuando Dios dice que no degustes todo, que no te desboques totalmente en algo, está colocando límites a tu vida. Amén, iglesia. La vida está llena de límites. Los países tienen límites, las calles tienen límites, las casas tienen límites, las instituciones tienen límites. Todo está lleno de límites, iglesia. La gracia no nos justifica ni tampoco nos da licencia para nosotros comernos todo lo que esté por delante. Y estoy hablando en este momento porque estamos en un tiempo donde las personas cada día son más anárquicas. Mire, si usted está viendo que los gobiernos ya no sirven, ya la gente no quiere que le impongan un gobierno, ellos quieren hacer lo que les da la gana. Si el hombre no quiere que lo gobierne el hombre, mucho menos va a querer que lo gobierne Dios. Amén. No va a querer que Dios rija los destinos de su vida. De hecho, las personas en este momento lo que menos hacen, y hablo hasta de cristianos, es consultar con Dios las cosas o las decisiones que toman. Las personas hacen lo que les da la gana. Realmente. Tú no puedes muchas veces aconsejar a nadie. Tú no puedes decirle, ya uno tiene que acercarse a las personas como Cristo. ¿Quieres que te dé un consejo? Señor decía, ¿quieres que te sane? Porque las personas tienen su vida privada, su confidencialidad. Pero escúchame, lo primero que debemos aprender acá es que no todo lo podemos hacer. No todo nos está permitido, iglesia. Amén. No todo está permitido. No podemos acudir a la palabra trastornada, aquella de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa expresión todo no puede justificar nuestra desobediencia y nuestro deseo de independizar nuestras decisiones de la voluntad y el propósito de Dios. Todo debe estar supeditado a lo que Dios diga, iglesia, a lo que Dios ordene, a lo que Dios ha construido y a lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén, iglesia. Entonces, escúchame esto, no te puedes comer todo. El árbol
¿Estaba dentro del huerto o estaba fuera? ¿Ah? Estaba en medio del huerto. ¿Y a quién puso Dios a cuidar el huerto para que lo labrase y lo guardase? Al hombre. Es decir, que estaba dentro de la circunscripción, dentro del perímetro, estaba dentro de su cobertura. Es decir, que el hombre era administrador también del árbol. Pero eso no le daba derecho, porque Dios le dijo: no puedes comerlo. Entiéndase algo, iglesia. Y es que cuando Dios te diga que no hagas algo, que no pases allá, que no tomes cartas en ese asunto, no lo debes hacer. Porque está primando en primer lugar, valga la redundancia, la desobediencia tuya, y en segundo lugar, estoy independizándome y diciendo que no necesito a Dios. Amén, iglesia. Yo vi en esta semana unos videos, porque en las redes sociales están llenas de videos. Y vi un video del presidente de Bolivia, donde decía, se burlaba de los cristianos y decía que ¿quién dijo que Dios? Que hay que pedirle a Dios. Que los cristianos decían que la ayuda venía del cielo o venía la ayuda. Y Evo Morales dijo de una forma sarcástica que de lo que viene del cielo es la lluvia. Y se reía, todas las personas que estaban con él se reían. Y yo me recordaba cuando él decía que lo que podía venir del cielo era la lluvia. Ellos creían que era la Pachamama. La Pachamama. Y yo me acordé lo que dijo el rey David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que lo primero que debemos entender, iglesia, aprender del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Aún dentro de nuestra circunscripción, todo tiene un límite. No te puedes comer todo. No puedes hacerlo todo. No puedes degustarlo todo. No puedes apropiarte de todo. Amén, iglesia. Cuando el rey David cometió el pecado con Betsabé, y Natán lo molesta, Natán le dijo a David: tú eres el rey, tú puedes tener todas las mujeres que tenemos, tú puedes tomar todas las mujeres que quieras. Pero él en la parábola le muestra que él podía tomar todo lo que quisiera, y cogió fue la corderita, la mujer de Urías. O sea, cogió, puedes comer de todo lo que está alrededor, puedes tener la mujer que quieras porque era el rey. Pero ¿qué hizo David? Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque comió de la mujer prohibida, de la mujer ajena. Así que mucho cuidado, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo. Nosotros todos los días nos estamos enfrentando a un árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué representa el árbol de la ciencia del bien y del mal en primer lugar? Representa precisamente lo que te está prohibido, lo que no debes hacer, lo que no debes probar, lo que no debes tocar, lo que no debes experimentar. Amén, iglesia. Es así. Mire, estamos en medio de una sociedad donde hay una obsesión por la aceptación. Usted no ve los realities. Los realities de música, creo que es La Voz, si no estoy mal, donde hay 4 personas que se colocan de espalda y un jovencito allá empieza a cantar y a esforzarse para que ellos volteen, hunden un botón y volteen y lo acepten y le den su aprobación. Si no hunde o no presiona el botón, ninguno voltea, queda totalmente eliminado. Eso es tipo de la sociedad que estamos construyendo. Por eso hay que tener cuidado con nuestros hijos, porque nuestros hijos están comiendo, le están ofreciendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
las redes sociales, las drogas, el alcohol, la pornografía. Recuerda muy bien, el Señor dijo, de todo puedes comer, pero de esto, porque el día que comas de esto, te va a producir muerte. Y todo lo que tú comas, y todo lo que tú tomes que te produzca una muerte, es decir, una separación, un distanciamiento con Dios, es un árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. En segundo lugar, nos encontramos frente a la historia de un joven llamado Daniel, en el capítulo número 1, donde la escritura dice que fueron trasladados el cautiverio del reino del sur por medio de Nabucodonosor. Dios ejerció sus juicios a través del ejército caldeo y fueron llevados los príncipes. Algunos jóvenes fueron tomados en su etapa de la juventud, de la adolescencia, para que hicieran parte de la corte del rey. Y la escritura nos muestra un joven llamado Daniel, que dice la Biblia, se le cambió su nombre por Belsasar. Y la escritura dice que estos jóvenes fueron preparados, Daniel capítulo 1, fueron preparados en el versículo número 3. Muchachos en que no tuviese, versículo 4, tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué más dice? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre, y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrata, Misael, Mesad y Azarías Abednego. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Amén. Aquí vemos la antítesis de Adán, porque aunque era un joven, aunque era apenas un puberto, la escritura dice que Daniel le ofrecieron o le dispusieron una dieta, le dispusieron un estilo de comida y de bebida concerniente a los jóvenes que iban a ser parte de la comida del rey. Usted sabe, como le he explicado antes, que una de las formas de colonizar que utilizaban los reyes en la antigüedad era a través de la comida, las 3 formas, perdón, la comida, la lengua, el idioma, la comida y la religión. Y esas 3 cosas le fueron impuestas a Daniel, porque el nombre de Daniel, que es Belsasar, traduce el príncipe de Bel. Ese era prácticamente el nombre que le puso, fue el nombre consagratorio a su Dios, el príncipe de Bel o de Bal. En segundo lugar, dice la escritura que le enseñaron las letras, ¿verdad? Así dice la Biblia, y la lengua de los caldeos. Y en tercer lugar, le iban a dar de la comida. Era una forma implícita de colonizar o de inculcar su cultura a los cautivos o las personas que iban a ser parte ahora de su corte. Pero dice la Biblia que le pusieron el nombre, que le enseñaron la lengua y que le dieron la comida. Pero Daniel no se comió todo. ¿Se da cuenta? No hay que comerse todo. Como decimos nosotros ahora, no hay que tragar entero. Tú no tienes que seguir al hombre. No puedes seguir a una entidad, a una institución, a una ideología, porque estamos en el ciclo de las ideologías. Tú tienes que seguir al Señor. No puedes ni siquiera seguirme a mí.
¿Entiendes? Mi propósito es que sigas a Cristo y que un día llegues al cielo. Y que un día estés en la presencia de Dios. Ese es el propósito que nosotros como pastores tenemos. Amén, iglesia. ¿Y qué representa? Si el árbol de la ciencia representa la desobediencia y representa también la independencia del hombre en contra de Dios, la autonomía que el hombre quiere tener siempre. El hombre no quiere sujetarse ni someterse. El hombre quiere hacer lo que le dé la gana. ¿Qué representa Babilonia? Babilonia representa, ¿qué significa Babilonia? ¿De dónde nació Babilonia? ¿De dónde surgió todo esto? Vamos a hacer eso. ¿De dónde nació Babilonia? En la torre de Babel. ¿De dónde nació Babilonia? De un estado de anarquía. La escritura dice que estos hombres decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Y la Biblia dice que estos hombres estaban tan decididos ensimismadamente a construir la torre que nada los iba a hacer resistir. Y la Biblia dice que el mismo Dios hablando, y utiliza la expresión Elohim, descendamos y confundamos su lengua. Escuche, el significado de Babel es confusión. Confusión. Y ese es el segundo árbol que no debes comer. Si el primer árbol es la desobediencia y la independencia de Dios, la autonomía. El segundo es la confusión. Lo he repetido muchas veces. No estamos en la época del ateísmo. Estamos en la época de la confusión, de las ideologías teológicas. Cada cual está construyendo su doctrina, su ciencia. Están tratando de crear un Dios a su manera. Mire, ya hay iglesias cristianas donde ordenan a pastores homosexuales. Iglesias cristianas, entre comillas, lógicamente, que permiten que haya unión entre parejas del mismo sexo. ¿Sí? Páginas donde usted entra y se da cuenta que hay un concepto de Dios totalmente equivocado. El diablo, ¿sabes qué ha dicho hoy en día? Sí, existe Dios. Vamos a ver si existe Dios. Le ha dicho el hombre, bueno, está bien, el siglo pasado Nietzsche dijo que no existía Dios. Carlos Marx lo refrendó y lo convirtió en una doctrina política. Pero este siglo no vamos a decir que existe Dios, pero vamos a hacer a Dios a nuestra manera, como nosotros queremos que Dios sea. Y por eso nos damos cuenta que la gente cada día tiene una idea más distorsionada de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Babilonia está cumpliendo su misión en la tierra. Es lo segundo, iglesia. Amén. ¿Por qué hablamos de Daniel y por qué hablamos de Babilonia y por qué hablamos de confusión? Porque precisamente cuando hablamos de que no te lo comas todo, estamos hablando de que estamos siendo engañados. La gente está siendo engañada, hay un complot, una conspiración a nivel mundial. Yo ayer compartía una foto en las redes sociales de una mujer, una cantante que se llama Mon Laferte, una cantante francés, de origen francés, que creo que es mexicana de origen francés. Y esta mujer en los premios Grammy Latinos se desnudó el torso. Primero fue vestida como una monja. Luego se desnudó el torso y aquí tenía unas palabras que decían: en Chile persiguen, violan y matan. Y en el cuello tenía una pañoleta verde, símbolo del aborto legal en los países latinoamericanos. O sea, el hombre se está convirtiendo en un ser irracional,
Hay una confusión. Porque una mujer que está haciendo una protesta contra el asesinato, la represión en Chile, se coloca en su cuello una pañoleta que promueve el aborto legal. ¿Cómo la ves tú? Hay una incoherencia, es decir, un estado de confusión. Hace una semana estuvo el episodio de los jóvenes que murieron en el bombardeo allá en el Caquetá. Pero los mismos congresistas que sacaron al ministro de Defensa y removieron el agua e hicieron un gran alboroto, fueron los mismos que no fueron capaces de aprobar la ley de cadena perpetua contra los violadores y asesinos de niños. Se da cuenta, estamos en medio de un pensamiento y una ideología babilónica de confusión. Es decir, que la gente no es ni chicha ni es limonada. La gente no es ni fría ni caliente. La gente no es de Dios ni del diablo. Y eso es lo que le pasó a Daniel. Lo estaban metiendo dentro de la misma ideología las medias verdades. ¿Cómo es que le llamamos las mentiras piadosas? ¿Verdad? Todo eso tiene que ver con la sociedad hoy en día. Amén. Tengamos mucho cuidado porque es lo segundo que no podemos comernos. No. Escuchen, entre en razones. Averigua el significado de las cosas. Busque el origen de todo. Por eso me gusta un poco. Ayer estaba viendo la saga me vi una parte de la saga del planeta de los simios. A mí me gusta ver televisión, que me quedo dormido. Pero ¿sabes qué me ha gustado? Y lo de la Guerra de las Galaxias me he visto como 4, porque la Guerra de las Galaxias, lo de la Guerra de las Galaxias es como un estudio. Para hacer una maestría tienes que hacer primero pregrado. Es algo así, una confusión. Pero ¿sabes qué me ha gustado a mí de Hollywood con respecto al planeta de los simios? Que cuando yo me vi el planeta de los simios, ya aparecieron los simios. Los simios, planeta, hablaban como las personas, pero se dieron a la tarea de buscar de dónde salieron ellos. ¿De dónde provino el planeta de los simios? ¿Cómo se convirtieron los simios en seres racionales? En seres evolucionados. Es decir, que se preocuparon por enseñar el origen de las cosas. Yo creo que debemos ser más analíticos también. No trague entero. Las bodas. Babilonia nos está enseñando a que nosotros repitamos sus modelos. Que sus estereotipos creados nosotros los imitemos. Que hagamos todo lo que los demás hacen. Y no debe ser así, iglesia. No te puedes comer todo, joven. Si la moda es drogarse, si la moda es emborracharse, si la moda es desnudarse, si la moda es colocarse tatuajes. Esta semana estaban haciendo una entrevista a un cantante cantante entre comillas, porque no canta nada. Y no tiene dónde ponerse un tatuaje. Y le dijeron, ¿dónde va a ser tu próximo tatuaje? Yo decía, ¿dónde se lo irá a poner? Porque yo creo que no tiene dónde ponerse más tatuaje. Porque es la moda. Babilonia te está vendiendo la idea de que todo está permitido. Todo lo puedes hacer. Amén, iglesia. Todo se puede comer. ¿Usted no ve que ya los jóvenes no quieren comer comida saludable? Yo no sé si usted tiene ese problema. Los jóvenes ahora quieren comer esa salchipapa. Chuzo desgranado. No, yo no le estoy. El negocio él lo tiene. Ese es su negocio, pero no creo que uno todos los días deba comer eso, ¿verdad? Porque no creo que él tampoco coma eso. A él le gusta mucho
La carnecita, ¿verdad? Pero estamos en una ideología de la confusión. Escúcheme, del todo vale, de todo se acepta, de todo es permitido. Babilonia está diciéndote, hazlo todo lo que puedas. Amén. Amén, iglesia. En nombre del amor se están consumando grandes crímenes y atrocidades. En nombre del amor se está vendiendo una imagen distorsionada de lo que es realmente el bien. Escúcheme, no todo el que habla de amor es de Dios. Y no todo el que habla de odio es del diablo. No todo el que habla de paz es de Dios. Y no todo el que habla de guerra es del diablo. Y es lo que nos están vendiendo Babilonia. Amén. Y quiero terminar con el profeta. Porque el mensaje de hoy, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. No te lo comas todo. Amén. Así como cuando usted hace la compra. Uno hace la compra de la semana, ¿verdad? ¿Sí o no? No compra 20 salchichas, ¿verdad? 10 yogures. No sé si eso nomás me pasa a mí, pero se lo quieren acabar en un solo día. ¿Qué le digo yo? No te lo comas todo. Hay que distribuirlo durante los 15 días que dura la plata llegar. Dios te dice hoy, no te puedes comer todo lo que te pongan enfrente. No tragues entero. No todo lo que te están ofreciendo o todo lo que te están dando es bueno. Amén. ¿Cómo es que dice la gente? Yo no le veo nada de mal. Lo que pasa es que estamos en otra época. Lo que pasa es que estamos en otro tiempo. Ya estos son otros tiempos. Esos eran los tiempos tuyos. Amén, no, iglesia. Dios no ha cambiado. Amén. Y quiero terminar con el profeta, porque el profeta en primer libro de Reyes capítulo 13, porque después de que el árbol nos enseña que no podemos volarnos los límites y las prohibiciones, después de que Daniel nos enseña que no todo vale, que no todo está permitido, que no todo es bueno, que no todo es de Dios. Imagínense, yo fui un cumpleaños cristiano una vez y pusieron la canción de Yo Arroyo primero, a mi Dios todo le debo, y después pusieron la otra de Diomedes Díaz. O sea, yo decía, ¿esto qué es? Eso es Babilonia. Te venden a Dios te hablan de Dios con un contexto del diablo. Primera de Corintios 13 nos muestra, de Reyes, 13, nos habla de un profeta que recibió una instrucción de parte de Dios. Escuchen. Con esto quiero terminar y quiero hacer alusión a lo que pasa en fin de año. Miren cómo está la iglesia vacía. La gente a fin de año comienza a bajar la guardia en todo. Es más, la gente dice, no, ya se acabó el año, el otro año sí voy a buscar de Dios. El otro año me voy a reconciliar con Dios y voy a ayunar y voy a orar y voy a predicar. Pero el año no se ha acabado. Para los que servimos a Dios debe ser hasta el 31 de diciembre a las 12. Aquí no hay vacaciones ni nada por el estilo. Primera de Corintios 13 dice que Jeroboam, en Primera de Reyes, tengo un Corintio, tanto hablar de Babel, se da cuenta cómo trabaja Babel la confusión. Nuestros jóvenes están confundidos. Así nos quieren tener a nosotros, Babel. No te dejes confundir. Dile al que está a tu lado, no te dejes confundir.
Sí, a uno le llega a veces, a mí me llegó esta semana, te has ganado un bono, un iPhone. En el iPhone, primero era mi punto. Te has ganado un iPhone, solamente tienes que mandar este código a tal parte y a tal cosa. Y resulta que me lo mandó una persona, es una cadena, una persona de la empresa me lo mandó para que, y yo tenía que, para ganármelo, yo tenía que mandar el código y mandárselo a otro también, una cadena. Yo no mandé nada, porque eso no existe, las cosas gratis no existen, métaselo en la cabeza, hay que trabajar. El que te va a emborrachar, el que te quiere enviciar en el trago, te va a regalar el trago la primera vez, pero después te toca comprarlo a ti. ¿Saben qué hacen los jíbaros en las escuelas? Les regalan a los niños dulces con anfetaminas. Y los niños comienzan, jovencitos, a consumirla, y cuando ya se vuelve una adicción, tienen que comprarla. ¿Te das cuenta? Babilonia te engaña, te confunde, se roba tu inocencia. Dice la Biblia que Jeroboam, vamos a ver cuál fue la instrucción de Dios para terminar. Quiero terminar con esto para cerrar el mensaje de no te comas todo. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá decía que le dejara los angelitos. ¿Se acuerdan? Yo no sé cuántos, bueno, aquí todos son jovencitos, yo creo que nadie sabe. Yo no sé hasta qué edad yo alimenté los angelitos. La Biblia dice que, capítulo 13, versículo 9, después de que el varón de Dios da la palabra contra el rey Jeroboam, contra el altar, y la mano del rey se seca porque él señala de prenderle al profeta, la mano se le seca, se derriba el altar y todas esas cosas suceden. El varón de Dios ora nuevamente por el profeta, se le restaura la mano. Él le dijo que volviera con él a su casa, Jeroboam, para que comiera con él, y porque él iba a dar un presente, era la costumbre, ¿verdad? Darle un presente. Pero él nos muestra, nos revela qué le dijo Dios. No sabíamos qué le había dicho Dios, pero en el versículo 8, él dice lo siguiente: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua de este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. El asunto es que unos hijos de un profeta jubilado, pensionado, viejo ya, le contaron a su papá lo que habían visto, y este hombre, cuando escuchó la historia, se fue detrás del profeta, se lo alcanzó. En el versículo número 14 dice la escritura que le pregunta, lo encontró allá el varón de Dios sentado debajo de una encima, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Pero él le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué más dice? Y comió pan y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto han sido rebelde al mandato
y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido agua que le había hecho volver, le siguió el asno, y yéndose le topó un león en el camino, lo mató, y aún su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Con eso quiero terminar. Porque a este profeta también se le dijo: no comas, ni bebas agua, ni regreses por donde viniste. Vete por otro camino. Amén. Y él le dijo que no a Jeroboam. No le aceptó ni el regalo, ni le aceptó la comida, ni la bebida. Cogió por otro lado. Pero este profeta viejo, ¿qué representa ese profeta viejo? La Biblia dice que este hombre mintiéndole, dice la Escritura, mintiéndole, el viejo profeta le dijo: un ángel vino y me reveló y me dijo que volvieras conmigo para que comieras pan y bebieras agua. ¿Qué representa ese viejo profeta? Claro, mi hermano, representa la vieja naturaleza nuestra. Escúcheme, hay que decirle que no al pecado, hay que decirle que no a Babilonia, pero tenemos que decirle no al viejo hombre que hay en nosotros. Ese viejo profeta representa la naturaleza nuestra que nos quiere apartar de los propósitos de Dios, que nos quiere desviar de los... Mire, escuche, una de las cosas que usted debe entender es que no es, para el cristiano no es cómo se empieza esto, sino cómo lo terminas. Amén. De nada te sirve a mí ser pastor, cumplir 30 años en el Evangelio, tener un hogar cristiano, si cuando me falte un añito para irme con el Señor, cuando me toque partir, voy a estar desviado del camino de Dios. Si usted escuchara la historia de este hombre, lo invito a que mire las redes sociales, el hermano, el autor del poema que acaba de leer, que fue el autor de la canción Eran 100 ovejas o Visión Pastoral. Y a él le preguntaron cómo él compuso la canción Eran 100 ovejas. ¿Sí la escuchaba, verdad? Eran 100 ovejas. Y él contó la historia. Y él decía que había un hermanito que iba a la iglesia y no se perdía los cultos. En los ayunos, en la vigilia, en los cultos, en todos los cultos. Y ese hermanito nunca se perdió los cultos. Llegaba temprano, arreglaba la silla, arreglaba el videobin, no se perdía nada. Y resulta que un domingo no fue el hermano a la iglesia. Él vio de pronto el hermano habrá tenido un inconveniente. El otro domingo tampoco, no fue el domingo, no fue el miércoles y no fue el domingo. Y ese día dice que Dios puso en su corazón una carga por ese hermanito y él fue. Y cuando iba en su carro, porque vivía en la periferia de la ciudad, empezó a llover. Y el carro se le quedó atascado en el barro y él se tuvo que bajar y caminar, remangarse los pantalones y caminar hacia la casa del hermanito. Cuando llegó a la casa del hermanito, dicen que el hermano era muy robusto, alto, era un campesino, un hombre fornido. Cuando el hermanito lo vio, el que había dejado de ir a la iglesia, se recostó en la pared y se puso a llorar como un niño. Y no le decía nada. Y él le preguntó: hermanito, ¿qué tiene? Yo vine acá a visitarlo porque no sé qué le está pasando. Y él no decía nada, sino que lloraba, hasta que al fin pudo hablar. Le dijo: pastor, yo no voy a ir más a la iglesia. Y le preguntaron: ¿y por qué no va a ir? ¿Qué le sucedió? Resulta que hace 2 semanas me visitó uno de mis amigos que yo tenía antes, compañero de él.
de trago de mujeres. Y vino aquí a sonsacarme. Y como yo le dije que no, me dijo que yo era un tonto, que mi mujer me mandaba, que ya no me gustaban las mujeres sino los hombres, que yo le iba a dar la plata al pastor. Me ofendió tanto, y que lo último que me dijo, que fue lo que más me dolió, fue cuando se metió con mi madrecita. Y yo cogí un palo, pastor, y corrí a pegarle. Le iba a dar con el palo y lo correteé. Lo hice correr con el palo. Y pastor, gracias a Dios no lo pude alcanzar, porque si no usted me estuviera visitando en la cárcel y no aquí en mi casa. Y desde ese día yo me he sentido tan mal, porque siento que que le fallé al Señor y que ya no soy ningún cristiano. Y dije que no iba a ir más a la iglesia, que no quería saber nada más de la congregación. Dice que el pastor le dijo, vamos a orar a Dios para que... Y él le dijo, si Dios me perdona, yo vuelvo a la iglesia. Ore para que Dios me perdone. Y comenzaron a orar y duraron como una hora orando. Y de pronto él se paró en la oración. Pastor, ya deténgase. Ya siento que Dios me ha perdonado. Y él dice que camino a su casa del pastor, él le quedó grabada esa historia y empezó a escribir la canción Eran 100 ovejas. Y se venía contento porque él decía, le he quitado un alma de las garras a Satanás. El viejo hombre es lo último que no puedes comer. Todo lo que te diga tu viejo hombre, no se lo creas. Tu viejo hombre te dice, no, pero ya es diciembre, ya para qué vas a estar tanto en la iglesia, ¿verdad? Tú estás cansado todo el mes, tienes la nevera vacía, hay que hacer compras. Tú mereces ir a la playa, estar con tu familia, tienes que arreglar la casa. ¿Para qué? Eso es lo que representa el viejo profeta. Representa el viejo hombre que te quiere hacer volver atrás, que quiere que desobedezcas a Dios y que salgas de sus propósitos, que no termines lo que empezaste. Hermano, dígame. En el mundo hay una creencia que es que todo tiempo pasado es mejor, pero en la palabra todo tiempo es mejor. Amén, amén, mi hermano. Así como dice la Biblia, que Dios nos llevará de gloria. Y Job dice que aunque nuestro primer estado fuera pequeño, nuestro postrer estado será mayor. Así dice el libro de Job. Colóquese, le pide muchas gracias a Dios. Al último, que el tercer punto tiene que ver con eso. No te comas todo lo que te dice tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, tu vieja manera de vivir. No te lo comas todo, porque tu carne, porque tus deseos, porque tus intenciones, como dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Sabes cómo terminó aquel profeta? Muerto. No lo sepultaron en el sepulcro de sus padres. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando el viejo profeta llega a verlo, que le dijeron, pero allá está el profeta que tú le diste comida, allá está muerto. Encontró a un lado un asno y encontró a un lado un león. El león no se lo comió, pero el profeta sí se lo comió. ¿Te das cuenta? Ya no solamente aprendo de que el asna de Balán habló, sino ahora aprendo que el león no se comió al profeta. La Biblia dice que solo lo mató. Y estaba al lado. Se lo podía comer, pero no se lo comió. Porque yo me imagino que Dios le dijo, no te lo comas. Amén. ¿Estás escuchando? No te comas todo. Ni dejes que los hijos tuyos se coman todo también. Los hijos piden, pero no todo tiene que comerse. En sentido figurado, recuerden. Padre, te agradecemos en este día.
por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por la escritura, porque nos has enseñado hoy que no tenemos que comernos todo lo que nos ofrezca en el Edén, en Babilonia, ni tampoco en Betel, en la casa del viejo profeta. Señor, ayúdanos a tener el discernimiento, ejercitados nuestros sentidos en el uso, Dios, para poder decidir entre el bien y el mal. Que no le digamos que sí a todo. Muchas veces por pena decimos que sí. Muchas veces porque nos da vergüenza, porque no queremos tener problemas con nadie, porque no queremos que nos quiten la amistad, porque queremos ser aceptados por todos, porque queremos ser populares, porque queremos que todo el mundo nos quiera y nos ame. Nos comemos todo. Pero Dios, tú nos enseñas hoy que no debemos comernos todo. Tú nos enseñas como lo hizo Daniel, o como lo hizo aquel león, Señor, que Padre Celestial, aunque mató a ese profeta, no se lo comió, quedó al pie de ese cadáver, porque Dios no era su orden. Dios, tú le dijiste a aquel profeta que no comiera ni bebiera nada y que no se devolviera por el mismo camino, y Él lo cumplió a medias. Ayúdanos, Señor, a ser fiel hasta la muerte, hasta el final, a no volver atrás, porque el viejo hombre va a querer siempre que volvamos atrás, que retrocedamos, que nos desanimemos, que no nos congreguemos, que decidamos volver a la vida antigua. No, Señor, hoy es tiempo de afianzar y renovar nuestra fe en Jesús y en no comer lo que Dios nos ha dicho que no debemos comer. Gracias, Señor, y ayúdanos a enseñar a nuestros hijos también, porque ahora estamos como padres muy permisivos, mucha libertad. Ahora con el tema del respeto al libre desarrollo de la personalidad, estamos dejando que nuestros hijos coman todo, Dios, y es hora de decirles: no puedes comerte todo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.